Hola, buen día a todos. Les damos la más cordial bienvenida al segundo foro Acuacultura, Ambiente y Sociedad, Perspectivas Internacionales de la Acuacultura frente a la Agenda 2030. Yo soy la doctora Guadalupe Oropesa y en esta ocasión estaré moderando la mesa de hoy, que es bajo la temática propiedad intelectual. Y les presento a nuestros invitados. Está el doctor Héctor Nolasco, que nos acompaña de CIPNOR. También está el doctor Mehdi Mesmoudi de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, así como el doctor Miguel Ángel Ojeda Ruiz de la Peña, también de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y el doctor Pablo Arce Amezquita, también de esta institución. Entonces, ahora les cederé la palabra a cada uno de ellos para que se presenten, nos indiquen su línea de trabajo, investigación, si tienen algún proyecto en particular que estén desarrollando en este momento. Entonces, ¿quién gusta comenzar con a presentarse? Si gustan. Bueno, para empezar, si no empezamos, mi nombre es Héctor Nolasco, soy investigador de CIPNOR. Mis líneas de investigación se centran en la fisiología digestiva de organismos en cultivo y particularmente en el tema de enzimas digestivas y atractantes para el diseño de alimentos. Actualmente tenemos un proyecto sobre pulpo pigmeo, que es un proyecto Fronteras que va a iniciar y pues estamos muy comprometidos con ese proyecto y tenemos espacio incluso para invitar a estudiantes de licenciatura, de maestría y doctorado para que participen en la elaboración de sus tesis. Adelante, doctor Mehdi. Buenas tardes, tengan ustedes. Es un placer formar parte de este panel el día de hoy. Mi nombre es Mehdi Mesmoudi. Soy profesor investigador en el Departamento de Humanidades en el área de Lengua y Literatura. Y mis áreas de investigación son sobre todo la historia y la teoría de la literatura y lo que son las literaturas comparadas. Ahí es donde yo más me desenvuelvo. Es un poco ajeno totalmente al área en el que vamos a hablar hoy, pero creo que va a ser interesante hablar en torno a la propiedad intelectual. Así es. Doctor Miguel Ángel. Muy buenos días, tarde ya. Gracias por la invitación. Soy Miguel Ángel Ojeda Ruiz, soy profesor del Departamento de Ingeniería en Pesquerías. Llevo 26 años trabajando. Hoy tengo un proyecto sobre el cambio climático y su afectación en pesquerías, particularmente de sardina en el Golfo de California. Estamos trabajando algunas otras iniciativas de trabajo de responsabilidad social comunitario con comunidades de la Sierra de la Laguna, San Antonio. Un placer y pues espero aportar algo a esta interesante charla. Muchas gracias. Doctor Pablo. Sí, buenas tardes. Pues sí, al igual que los demás colegas, reitero mi agradecimiento por esta invitación. Disculpen ahí los ruidos de fondo, perrito. Muchísimas gracias. Mi nombre es Pablo Misael Arce Amezquita. Actualmente pues, pertenezco a la universidad, funjo como profesor investigador del Departamento Académico de Agronomía. Formo parte del cuerpo académico de alimentos en zonas costeras y áridas, donde se realizan pues, algunos trabajos relacionados precisamente a la acuacultura. Sin embargo, mi formación no es en acuacultura. Mi área de investigación es a la parte química medicinal, donde pues en algún momento interactúa, pues tiene cierta conexión por ahí con la acuacultura, sobre todo en la obtención de ciertos productos de interés biotecnológico, ¿no? Algunos derivados de productos marinos, nutracéuticos, sustancias que pueden funcionar como medicamentos o que puedan desarrollarse como medicamentos más adelante. Este tipo de investigación, bueno, mi formación fue en la Universidad Estatal de Arizona, donde obtuve el posgrado.
Y pues bueno, de ahí en adelante pues me he dedicado al área de productos naturales, ¿sí? Y pues con ese objetivo, ¿no? Aplicaciones variadas, como les comentaba, desde medicina, y ahora que estoy acá en la universidad, he también incluido la parte de aplicación en agronomía. Entonces, pues bueno, esa es mi aportación y bueno, va a ser interesante. Así es, va a resultar interesante precisamente en este caso yo creo que la propiedad intelectual y también la propiedad Muchísimas industrial. gracias, ¿no? Muchas gracias, doctor Pablo. En la propiedad intelectual y propiedad industrial, yo desde mi particular punto de vista, algunos estarán de acuerdo que no se limita a alguna área en específico, ¿no? Sino que puede o incluye a todas las áreas, ya sea patentes u otro tipo de invenciones, y que incluso también los emprendedores tienen que tener conocimiento al respecto. Antes de continuar con la mesa, me gustaría también dar la bienvenida a todos los que nos ven a través del Facebook, ya que estamos en transmisión en tiempo real en bioingenierianacuacultura.uaps. Asimismo, les doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando por mixlr.com/Radio UAPS y todos los que nos escuchan a través de la 1180 en la amplitud modulada. También les recuerdo quienes nos están siguiendo desde Facebook que pueden, si tienen alguna duda o alguna pregunta que quisieran dirigir en general a nuestros invitados o en particular a alguno de ellos, pues lo podrán hacer a través de la caja de comentarios que aparece en nuestra transmisión. Dicho esto, volviendo precisamente, pues tenemos formaciones diferentes cada uno de los que estamos aquí y eso creo que va a enriquecer demasiado la temática del día de hoy de la propiedad intelectual. Y para comenzar, le cedo la palabra al doctor Medi, que nos va a hablar un poco de esta perspectiva histórica en términos de la propiedad intelectual. Me voy a permitir compartir con ustedes pantalla. No sé si se está viendo. Sí. Pues es un poco un abordaje, pues algo atípico que se le puede hacer a la propiedad intelectual. Y sobre todo a mí lo que más me interesa de la propiedad intelectual son los derechos de autor. Yo que estoy en el área de humanidades y me interesa más la escritura, el ámbito de la edición, la figura del editor, el autor, los lectores, este mercado del libro. Entonces ahí es donde se debate desde mi punto de vista la problemática crucial de nuestros tiempos y son los derechos de autor. Para poder hablar de los derechos de autor, pues también hay que preguntarnos por la figura del autor, porque como que nos vamos a la gran batalla del siglo, que son los derechos de autor, pero nos olvidamos de algo más importante que es el autor mismo, ¿no? Y aquí es donde, a mi parecer, hay dos autores que desde el terreno de la historiografía y de la teoría de la literatura han abordado sobre la figura del autor. Y sobre todo, hablar de la figura del autor es hablar de un momento histórico preciso, y ese es el siglo XIX, es decir, es esta etapa después de la Revolución Francesa, es cuando empieza a llamarse como que el nacimiento de la cultura moderna, cuando surge lo que es el ciudadano, es decir, cuando empieza a hablarse del individuo, el sujeto. Y aquí es donde el autor empieza a ganar un cierto protagonismo, ¿no? El individuo se independiza de alguna manera de esta historia, pues, digamos, de la colectividad. El autor empieza a ser este individuo que va a empezar a transgredir las normas. Por lo tanto, se va a empezar a vigilar a que este autor no transgreda las normas. Ahí es donde todavía la figura de la iglesia va a ser muy importante hasta prácticamente mediados del siglo XIX, cuando la iglesia ya está perdiendo totalmente poder en Europa, sobre todo. Y es interesante porque este primer autor, el calvo de lentes, porque ambos son de lentes, Michel Foucault, plantea justamente que el autor es aquella figura que se le van a empezar a atribuir ciertos discursos, ciertos enunciados, ciertos contenidos. Y solamente la forma en la que se parecen los contenidos se le va a empezar a atribuir a cierto individuo, ¿no?
Y es curioso porque el propio Foucault en este libro, que es un autor, él incluso emplea los términos que se manejan en el vocabulario de la propiedad intelectual. Él dice, el autor es una marca individual. Y habla de una firma definida. Es decir, la forma de escribir de un escritor le otorga a este autor una marca individual, una firma definida que lo distingue de otras firmas que también son definidas. Pasando al otro autor, que es Roger Chartier, que es historiador del libro, es historiador de la lectura, historiador de la edición, de los editores, del copyright. Entonces, ahí es interesante porque, curiosamente, el autor surge en este proceso revolucionario del siglo XIX, pero también surge la figura del libro. El libro versus la Biblia. El libro como esta metáfora de acceso público al conocimiento, pero también es el espacio donde el autor va a poder transgredir las normas que antes le eran dadas nada más a los sacerdotes, nada más a los aristócratas. Es interesante porque si Foucault plantea que el autor es una creación moderna, Roger Chartier plantearía que el autor aparece, pero también aparece en su contraparte el editor. Y si aparece el editor, dice Chartier, es porque hay unas condiciones materiales que hicieron posible la aparición de dicho editor, es decir, el mercado del libro. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay lectores necesitados, ávidos de lectura, ávidos de este objeto que es el libro. Por lo tanto, empieza a hablarse de la demanda del mercado del libro. Entonces, con el proceso de este acompletamiento, de este círculo literario, por parte del autor hay un proceso de institucionalización, de profesionalización. Es decir, el autor empieza a darse cuenta de que puede ganarse la vida gracias a su pluma. Y ahí es donde va a empezar a reivindicar sus derechos de la obra. O sea, ¿cuándo empieza esta discusión de los derechos de autor? Cuando empieza el conflicto, la lucha, la tensión entre la figura del autor y la figura del editor. Ahí es donde empieza, digamos, a conceptualizarse el autor, como dice el propio Roger Chartier, como propietario privilegiado de la obra. En Francia la propiedad intelectual lo toman muy en serio, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos morales de la obra. O sea, hay que distinguir entre los derechos morales y los derechos patrimoniales, en el sentido de que lo que hace el escritor, el investigador, etcétera, etcétera, es la cesión de derechos, pero el autor sigue teniendo acceso a su obra, ¿no? Exactamente, aquí nos introduce precisamente en esta parte importante, esta parte de propiedad intelectual, y volvemos precisamente gracias a su intervención con esta breve reseña histórica que nos da pie, ¿no?, a toda esta parte de la propiedad intelectual, que es mucho más grande que los derechos de autor, que sin duda inicia con esto de los derechos de autor, y como que bien indica, están los que son propietarios de la obra, que son propietarios morales, pero con el paso del tiempo, pues esto ha ido evolucionando hasta que ahora, pues, las personas pueden legalmente ser derecho, pueden legalmente tener los derechos de alguna obra, en este caso en particular, pero también de otras invenciones, como lo vamos a ir viendo a lo largo de esta jornada. Y si bien es cierto, el tema es muy amplio. Ahorita usted nos mencionó los derechos de autor, pero también están las patentes, y las patentes en diversas áreas de la ciencia, o incluso del desarrollo de la iniciativa privada de productos, etcétera. Y en este sentido, creo que sería pertinente indicar cuál sería la diferencia entre propiedad intelectual y propiedad industrial. Recordemos que además de los estudiantes que nos están siguiendo, pues también está el público en general, ¿no? Y de pronto a lo mejor nos referimos como propiedad intelectual en general, pero puede que haya ciertas acotaciones o diferencias entre qué es la propiedad intelectual y dónde o cuándo ya estaríamos hablando de propiedad industrial. No sé, doctor Pablo, doctor Miguel, si nos quisieran ahondar en esta parte. Adelante, doctor Pablo.
Muchas gracias. Bueno, lo que se viene diciendo sobre propiedad intelectual y propiedad industrial, me parece que pudiéramos diferenciarlas de la siguiente manera. Una propiedad intelectual se considera, o la considero, como una creación de la mente, ¿sí? Donde pues el ingenio nos genera algo pues aplicable, algo utilizable, algo diferente a lo que existe, ¿no? Ahora, esa propiedad intelectual, esa creación de la mente, se puede convertir en un instrumento o en algo que pueda comercializarse, que pueda generar procesos. Ahí es donde entra la propiedad industrial, ¿no? La propiedad industrial la considero como la parte intangible de esa creación de la mente, de esa propiedad intelectual. Por ejemplo, ¿no? Asignarle una marca, asignarle un logotipo, generar un diseño de un proceso industrial para esa propiedad, para esa creación de la mente, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que es la diferencia entre estas dos. Muy bien. Y además de las patentes, porque todo mundo cuando habla de como que derechos de propiedad o derechos sobre alguna, como dice, alguna invención, ya sea intelectual o ya cuando estamos en el ramo industrial, siempre lo dicen como, ay, las patentes, ¿no? Pero además de las patentes, ¿qué otras invenciones o qué otros recursos se pueden registrar? Doctor Héctor. Sí, bueno, muchas gracias. Además de las patentes, de acuerdo a las organizaciones mundiales de la propiedad industrial y de otras normativas aplicables, además de una patente que necesariamente requiere de una novedad, de una actividad inventiva y de una aplicación industrial, hay otras alternativas de protección, como es el modelo de utilidad, que digamos es como una patente de segundo nivel, pero que no alcanza digamos, este nivel de complejidad técnica, pero que también es susceptible digamos, de protección. Asimismo, los diseños industriales, que son, digamos, formas de presentación de objetos, que incluyen las obras artesanales, incluso ya en la nueva legislación 2020 que publicó el INPI, y se aplica, por ejemplo, a instrumentos, a relojes, a joyas, a electrodomésticos, que lo que hacen es modificar las formas de presentación de una invención. Asimismo, los esquemas de trazado de circuitos integrados son también sujetos de protección. Como mencionó el doctor Arce, los esquemas de las marcas registradas, los avisos comerciales, incluso la publicación de nombres comerciales, ¿no? Digamos, Liverpool es una marca de un establecimiento, es parte de mi vida, es un eslogan comercial también protegido, y sí hay muchos ejemplos, ¿no? que podemos encontrar. Asimismo, la autorización de uso de denominaciones de origen, que tiene que ver, por ejemplo, con un producto, una zona geográfica determinada, unas condiciones naturales, ¿no? Como son el clima, la lluvia, la vegetación o la participación humana, los generadores de un proceso pueden tener una como tiene el café o el tequila u otros, el bacanora, por ejemplo, en Sonora, ¿no? Y en el caso de la Ley Federal de Variedades Vegetales, también se permite el registro de variedades vegetales, que es una propiedad que se puede obtener. Y hay una figura que también se utiliza en la propiedad industrial, que es el secreto industrial. Este secreto industrial es digamos, un conocimiento que se mantiene bajo reserva, pero que puede ser vendido, incluso puede ser cedido a través de una licencia a terceros. Digamos, eso es básicamente lo que son de las cosas que se pueden, digamos, registrar, además de lo que se hablaba de los derechos de autor, ¿no? Que incluye, pues,
las obras literarias y a las obras artísticas que incluyen, pues obviamente los libros, la música, la pintura, la escultura, las películas, los programas informáticos, las bases de datos, etcétera. Creo que más o menos es el universo de productos, procesos o servicios que pueden ser protegidos en favor, obviamente, de los inventores y de las instituciones o empresas donde laboren. Sí, muchas gracias. Es muy importante recalcar y enfatizar que aquellas personas que estén innovando, como ya usted lo indicaba, a través de una patente o a través de un diseño industrial, algún modelo de utilidad, pues que investiguen o se den a la tarea de considerar proteger esos derechos, ¿no? Y ya más adelante, si los quiere renovar, pues precisamente la propia ley también le permite renovar los derechos, y si no, pues simplemente ahí lo que le duran los derechos de autor. Y especificándonos, oyéndonos más un poco a lo que es la Agenda 2030, pues dado que la propiedad intelectual es un incentivo para la innovación y la creatividad, ¿cómo se vincula con las perspectivas de la acuacultura en el marco específico de la Agenda 2030? Doctor Miguel. Gracias. La verdad que muy interesante, sobre todo las aportaciones de los colegas. Héctor trae un bagaje muy amplio. Yo estaba tratando de contar a ver si le pasaba alguna. Dijo todas las figuras. Es muy importante que quien nos escucha no lo vea como algo lejano. Nosotros salimos al supermercado y no vemos las cosas sin color, o no vemos, si vamos a comprar un litro de leche, vamos a ver como 40 diferentes marcas de leche, con empaques diferentes, con roscas diferentes, con publicidad diferente, y todo eso tiene que ver con la innovación y tiene que ver con el reconocimiento de elementos de uso que restringe la ley a quien los registra y hace de ellos una ventaja competitiva. Entonces, decía, por ejemplo, las formas, los chavos saben, por ejemplo, los celulares, es un diseño industrial lo que tiene Apple, el pollo Kentucky, que a todos nos gusta, y aquí en Baja California son súper afectos, igual para las Krispy Kreme, las donas, pues tienen secretos industriales y manejan bajo secrecía sus recetas. Yendo a la pregunta, creo que todos vivimos un cambio de época, ahora más agudizado por la crisis del COVID, pero desde hace algunos años estamos preocupados por un vector de cambio que vemos que se llama calentamiento climático global. Hay muchas corrientes de opinión, hay diferentes formas de llamarlo, pero coincidimos que estamos en un cambio de temperatura que nos va a llevar a una serie de condiciones diferentes a las que hoy vivimos. Para tratar de evitar estos cambios que tienen que ver con generación de desiertos, baja productividad, cambio de temperaturas en el agua, probablemente distribución de especies de manera diferente, ciclos de cultivo que tendrán que modificarse, ciclos de cultivo de especies en acuacultura que se verán impactados, se generó un acuerdo al cual se han suscrito muchos países, que tiene 17 objetivos, que es la Agenda 2030. Entre estos hay varios que son muy relevantes y se ligan directamente a la acuacultura, que tiene que ver con ecosistemas sanos, tiene que ver con pobreza, reducción de la pobreza, desarrollo de las zonas costeras, tiene que ver con seguridad alimentaria. Y aquí me atrevo a decir, como lo decía el profesor del Departamento de Ingeniería en Pesquerías, que hace algunos años, cuando yo estudié, la acuacultura era muy incipiente, es más, no pintaba en las estadísticas. Y ayer revisaba la información de FAO sobre el crecimiento de la producción pesquera, el famoso documento Sofía 2020, y donde año con año no vemos que sorprendentemente la pesca está detenida, está en su máximo nivel de explotación, con muchas especies mostrando signos de sobreexplotación. Sin embargo, la acuacultura sigue creciendo y creciendo y creciendo, dirigiéndose a diferentes especies, a diferentes zonas, y hay que decirlo, en muchas ocasiones cometiendo errores, como se dieron en el proceso del desarrollo del camarón en su industria al inicio, que tuvo muchos problemas de virus, o en la acuacultura de moluscos bivalvos, donde no hemos podido consolidar sistemas integrales de propensión a la actividad. Entonces siento que la acuacultura va a ser una actividad junto con la pesca fundamental para atender los objetivos de la Agenda 2030, particularmente empleo, reducción de pobreza y seguridad alimentaria. Y obviamente la acuacultura va a estar contendiendo con el cambio de su entorno.
que le va a tener o le va a procurar hacer innovaciones para adaptarse a climas, adaptarse a dietas, adaptarse a antibióticos o algún tipo de complemento. Acuérdense que la acuacultura es extensiva cuando depende de las condiciones del medio y que en algunos casos se sigue dando, y es extensiva, y es intensiva cuando controlamos condiciones, el clima, la temperatura, las condiciones de reproducción, etc. En ambos se utiliza la tecnología y la innovación. Y aquí hay una enorme oportunidad de desarrollar innovaciones. Y déjenme decirlo y lo pongo en la mesa, creo que la acuacultura en México va a ser una actividad que requerirá de ser observada, y qué bueno que la universidad tiene una carrera reciente que lo comenta, que el CIP lleva muchos años trabajando un parque tecnológico y también muchas actividades en la acuacultura, y creo que dentro de esta acuacultura un elemento competitivo es generar una cultura de innovación y de protección de esas innovaciones. Desafortunadamente vivimos, como les decía, en una sociedad llena de innovación, llena de protección de la propiedad. Sin embargo, no somos conscientes de que eso sucede y no lo promovemos. Y somos orgullosamente mexicanos, innovadores y creativos. Y voy a cerrar con esto. México ha tenido una caída en los últimos años para registrar solamente 3,000 patentes, que es un modelo de los que protegen la propiedad intelectual, bajando al 33% de su capacidad antes de que entrara el gobierno de la 4T. Yo siento que cualquier gobierno que entra tiene la oportunidad de mejorar y de aprender. Y siento que las patentes no es neoliberal, ni tampoco es modelo dominante globalizado, sino es el uso de la información con muchos fines. Y me preocupa, y lo pongo en la mesa, porque desafortunadamente veíamos una política que tú, Lupita, nos decías al inicio: emprender, innovar, es un binomio fundamental, y hoy desafortunadamente no vemos políticas públicas ni de financiamiento a proyectos en el CONACYT, con los fideicomisos que acaban de cerrarse muchos de ellos, ni apoyo a las universidades ni a los centros de investigación como en el que está nuestro compañero Nolasco. Sin embargo, hay un capital humano ávido de innovar y de mejorar. Con eso cierro mi intervención. Gracias. Gracias, doctor. Precisamente usted menciona algo muy importante, ¿no? Y los mexicanos somos conocidos, creo que a nivel mundial, por resolver las situaciones o buscar cómo resolver si no tenemos la herramienta o, digamos, la pieza que nos falta, pero procuramos ver cómo lo resolvemos, y ahí implícitamente ya está la innovación, ¿no? Ya estamos innovando en algo que de resolver un problema para satisfacer o para que se siga siendo útil alguna herramienta o algo que tenemos. Pero también acota algo muy importante, ¿no? Este desconocimiento que hay, que las personas en general a lo mejor piensan que la propiedad intelectual y la propiedad industrial solo son para los científicos, pero creo que no es así, ¿no? Y creo que nos falta también a nosotros los académicos ese trabajo de difusión para transmitir que efectivamente la propiedad industrial y la propiedad intelectual no es exclusiva de la ciencia, sino que, como precisamente el doctor Pablo acotaba, ¿no? Desde la marca, el logo, el doctor Nolasco nos decía, el eslogan o el aviso comercial, y de hecho precisamente la ley también creo que hubo reformas recientemente donde hay nuevas cosas que ya también se pueden proteger. Y los inventos e invenciones, pues desde luego están relacionados estrechamente con la propiedad intelectual y pueden promover soluciones que permitan alcanzar los 17 objetivos de la Agenda 2030. En México, ¿cuál sería el reto? Ya que comparado con otros países, la propiedad intelectual aún es limitada, y de hecho el doctor Miguel Ángel nos acaba de indicar cómo ha disminuido, ¿no?, esos registros. Doctor Héctor. Sí, el tema de la generación de patentes y desarrollo tecnológico en México es un problema realmente muy grave. No hay estímulo al desarrollo tecnológico ni a la propiedad industrial. ¿Por qué? Porque el sistema tiene dos problemas. Uno, poco inversión. Segundo, poco foco. Es decir, no hay enfoque de las inversiones. No hay en los sistemas escalafonarios, en los sistemas de estímulos a la productividad, no hay una política de fomento que estimule la generación de ese tipo de productos, incluyendo el Sistema Nacional de Investigadores. A pesar de que pueda existir un comité ad hoc transversal que evalúe la tecnología, la verdad es que al momento de las
las definiciones de nivel, esto es secundario y no se le da el valor. Entonces sí urge una política de fomento donde se le dé un valor ponderadamente alto al desarrollo tecnológico y a la propiedad industrial para estimular que México salga de su dependencia tecnológica. Si hacemos un análisis, por ejemplo, de las patentes, como mencionaba el doctor Miguel Ángel Ojeda, efectivamente es extremadamente bajo. Si tomamos los datos del 2019, solamente el 5.8% de las patentes son de instituciones mexicanas. Destacan, obviamente, la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Politécnico Nacional. Todas las demás son empresas extranjeras de diferentes países que son los que registran las patentes en México, y esto es terrible. Si nos enfocamos en el tema del noroeste, que en las zonas de acuacultura más importante, al menos de Camarón, Nayarit, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, estamos al mismo nivel. El 5.3% de las patentes corresponden a mexicanos y a instituciones mexicanas. Y, por poner un ejemplo, de las patentes otorgadas en el 2019 en México, el 46.8% de estas patentes son de Estados Unidos. Y solamente tenemos el 5.3% en México. Entonces sí urge realmente una política de fomento al desarrollo tecnológico, a la innovación, a la transferencia de tecnología. Y aquí el tema del INPI también es otro cuello de botella. El INPI ha sido ineficiente e ineficaz. Los tiempos de cesión de derechos de una patente en promedio establecido por el propio INPI es de 7 años. Esto es extremadamente excesivo. Cuando en otros países como España se puede obtener una patente en 2.5 años en promedio, lo cual es una diferencia abismal. Doctor Pablo, ¿le gustaría agregar algo? Sí, pues concuerdo con el doctor Nolasco. Creo que existe un problema de transferencia, ¿no? de tecnología y sobre todo de aceptación. Me parece que existe un mal concepto de lo que es patentar tal vez un conocimiento. Tal vez algunas personas piensen, o es mi sentir, que promueve el capitalismo, pero existen ciertas, pues me parece que formas en las cuales eso no sucede, ¿no? A lo mejor la gente piensa de que es para que las empresas ganen más dinero, protegiendo su invento, lo que sea, ¿no? Pero también existe la parte en donde entra tal vez, me gustaría traer el tema a la mesa, el Tratado de Nagoya. Sí, que es un tratado que precisamente protege productos, recursos naturales de una región. Y bueno, y me parece que entra perfectamente este tema de acuacultura, ¿no? Sobre todo, y se junta con un tipo de protección que mencionaba el doctor Nolasco, que es la denominación de origen. Entonces, ese protocolo pues establece algunos acuerdos en donde la comunidad o la región de donde salga un producto debería de tener también beneficio de cualquier ganancia, de cualquier dividendo que cualquier empresa pueda obtener a partir de ese producto. Entonces, tal vez esa falta de conocimiento de esos protocolos también evite que las personas, los investigadores, pues quieran patentar algún conocimiento producto, ¿no? Que también hace que reduzca los números que nos comentan los compañeros, el doctor Miguel Ángel y el doctor Nolasco, ¿no? Entonces, pues aparte de que también el proceso de transferencia de tecnología pues tiene que ser un modelo, pienso que tiene que ser una combinación de un modelo económico, que como dice el doctor, que hay que inyectarle recursos, que hay que inyectarle capital humano también, compartiendo una experiencia de algunas patentes que hemos generado cuando estaba haciendo el posgrado y el postdoctorado en Arizona. Existe toda una compañía, toda una institución, ¿sí? SkySong Innovations, que tiene un ejército de abogados, ejército de vendedores de patentes técnicamente o de innovaciones,
que ayudan precisamente, tienen un catálogo para todas las industrias que digan, miren, todas estas invenciones están disponibles para ustedes y para estos procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, recuerdo una patente que generamos por ahí. Luego se generó una mesa redonda con todos estos abogados del área precisamente de química, específicamente, ¿no? Hay un grupo de abogados para el área de electrónica, para el área de química, de todo, ¿no? Entonces, es toda una institución, vaya, que debe generarse, ¿no? Entonces, para que pues se pueda llevar el proceso adecuadamente y que todo, que la distribución de bienes sea adecuada, etcétera, ¿no? Entonces, ese es mi sentir, ¿no? Muchas gracias. Y volviendo, la innovación es esencial para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Por ello, pues desde luego, como ustedes lo vienen mencionando, es importante un ecosistema que sirva de apoyo al proceso innovador y a la propiedad intelectual. ¿Cómo se encuentra este ecosistema de apoyo a nivel nacional y específicamente, y si lo pueden especificar, al sector acuícola? Adelante, doctor Héctor. Bueno, pues básicamente lo que comenté anteriormente es la base, ¿no? Yo pienso que si bien los mexicanos, los académicos e investigadores mexicanos somos muy innovadores por naturaleza, somos ingeniosos, el sistema nos tiene inmersos en un ambiente un poco complicado porque básicamente lo que se espera de los académicos y los investigadores es que generen artículos científicos, que formen estudiantes, que desarrollen tesis, pero la mayoría se quedan ahí. Obviamente, este nuevo conocimiento es la base de cualquier desarrollo. O sea, esas cosas, digamos, son fundamentales. La investigación científica que genera nuevo conocimiento es la base de todo. Pero los mexicanos somos muy malos para transferir este conocimiento. Yo pienso que ahí está, digamos, el área de oportunidad que México debe explotar. Y para eso, pues, se deben de modificar los estatutos del personal académico para estimular la propiedad industrial, el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología, al igual que los esquemas de escalafón en los académicos y el ingreso y permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores, además de establecer estímulos a este tipo de actividades y fondos particulares que lamentablemente fueron, digamos, sacados de la jugada en esta nueva administración, donde ya no hay, digamos, proyectos dirigidos al fortalecimiento de las empresas por lo que se ha dicho y lo que se pueda decir. Sin embargo, se olvida de que las empresas son la base muy importante del desarrollo económico de los países. Y creo que tenemos un área de oportunidad muy grande en los posgrados nacionales, donde también se ocupa que se modifiquen las normativas que tienen que, digamos, cumplir los estudiantes de posgrado, en donde generalmente se les limita para poder obtener el grado a que tengan que generar un artículo científico. Y se deja por un lado toda la parte tecnológica que pudieran también ser productos reconocidos como parte de su formación de su grado, un desarrollo tecnológico, modelo de utilidad o incluso la generación de una patente. Esto tiene otra ventaja muy importante porque ante la situación laboral que vive México, donde hay escasez de empleos, ya los egresados no pueden estar pensando únicamente en a qué sector público me voy a incorporar. Este mercado laboral está sumamente saturado, no hay espacios, no hay nuevas plazas en las universidades ni en los centros de investigación y no creo que las haya en el corto plazo. La política científica está muy limitada en ese sentido y no hay una visión de crecimiento y fortalecimiento del sector científico. La única alternativa o una alternativa viable que tendrían los egresados es formar sus propias empresas de base tecnológica. Y eso lo pudieran hacer si generan tecnología. Y se debe de estimular a que se genere esta tecnología. Y eso se debe de planear desde el inicio de un proyecto de investigación. Y eso va no solamente para los estudiantes, sino para todos los que hacemos investigación. Desde que antes de empezar un proyecto de investigación, tenemos que identificar, hacer un análisis para identificar las potenciales áreas del estudio o del trabajo de investigación
que potencialmente puedan dar lugar a un desarrollo tecnológico, a una innovación o algo que se tenga que proteger, de tal manera de no publicar la información, porque ustedes saben que una vez publicado, pues ya es de dominio público y pierde cualquier posibilidad de protección industrial. Entonces, esto es un ejercicio que creo se puede hacer en todos los posgrados de México y en los proyectos de investigación, de tal manera de, junto con una política de fomento al desarrollo tecnológico, incrementar la competitividad tecnológica de México. Sí, muchas gracias. Antes de darle la palabra al doctor Medi, voy a comentar algo al respecto que usted menciona, ¿no? Que una vez que lo hacemos público, pues ya difícilmente a lo mejor se puede lograr obtener los derechos. Y lo comento porque ahora las personas, los emprendedores, los jóvenes, pues todo lo queremos poner en redes sociales, que en Facebook, que en Instagram, que en mi story de cualquier red social, ¿no? Pero a veces desconocemos que quizá como nos hablaba hace rato el doctor Medi de los derechos de autor, ese poema, pues ya una vez que lo tengo en redes sociales, probablemente estoy limitándome también para ejercer o solicitar los derechos de esa obra, y también pudiera suceder en el caso de alguna invención que entre dentro de la propiedad industrial. Entonces, el doctor Medi y creo que el doctor Miguel. Me parece una excelente reflexión sobre pues, esta práctica poco común y muy tardía, que es el de la innovación. Y haciendo esta reflexión otra vez histórica al modelo educativo, donde prácticamente desde niño se castiga al niño que innova. El chico o la chica que resuelve una operación matemática de forma como el maestro no le dijo, es acreedor de un castigo. Entonces, desde ahí, el modelo educativo no está fomentando la innovación. Y ahí es donde yo creo que hay que empezar a hacer esta reflexión epistemológica en el modelo educativo, en el sistema educativo, prácticamente desde primaria, que empecemos a apropiarnos desde los libros de los manuales escolares, de este vocabulario, de esta nueva cultura, como decía el doctor Ojeda, de la cultura de la innovación, de la cultura tecnológica, porque si no hacemos esa labor, que desde el principio empecemos a estimular este ecosistema de una sociedad del conocimiento basada en los procesos de innovación, de emprendimiento, de transferencia de tecnología y de conocimiento, pues yo creo que vamos a seguir buceando en un ecosistema algo atrofiado. Y ahí es donde, y si de ya por sí vivimos donde el CONACYT no, sí dice que ahí está la sección de patentes, de desarrollo tecnológico, pero no lo estimula, si desde nuestras instituciones tampoco hay estímulos que fomenten de la ya por sí o práctica poco común, castigada desde niños, entonces es difícil. Entonces es difícil plantear esto. La otra parte que completa la reflexión sobre esta cultura de la innovación es la cultura de la legalidad. Es decir, proteger el trabajo, el ingenio de nuestros artistas, de nuestras investigadoras, el ingenio humano en general, requiere no solamente de la protección legal, sino además de fomentar esta práctica. Y esto también tiene que ser desde el inicio, ¿no? Yo no creo que solamente en la universidad o solamente hasta en la universidad se deba de plantear, realizar estas actividades de capacitación. Se tiene que hacer desde antes, ¿no? Para que este ecosistema se vaya nutriendo prácticamente desde este elemento pues, originario, ¿no? Y creo que ahí podemos tratar de ver, porque es un cambio de cultura, y un cambio de cultura no es de la noche a la mañana. Entonces, creo que vivimos en un momento de inflexión, lo decía el doctor Ojeda, donde tal vez no sepamos hacia dónde vamos, pero creo que es un momento clave para que reflexionemos sobre la pertinencia de este ciclo de innovación. Adelante, doctor Miguel.
Y voy a tomar algunas de las reflexiones de mis colegas y sobre todo la pregunta que planteabas en términos del ecosistema. Un ecosistema se construye y tarda en construir. Hablaba al inicio de los cambios de política pública, de los aprendizajes y de la oportunidad de dirigir los esfuerzos. Un ejemplo, nos guste o no, es que las universidades públicas estatales llevamos más de 24 años siguiendo políticas públicas muy similares, lo cual nos ha permitido seguir con cierto avance. Quizá pueda ser cuestionable nuestro esquema, nuestro sistema, pero lleva indicadores duros que miden el desempeño y que miden el desarrollo. Vuelvo al ecosistema. Aquí, por ejemplo, una de las enormes debilidades detectadas en la relación universidad-INPI de varios años es que no tenemos especialistas en la parte legal de propiedad intelectual. Son muy escasos los expertos en Baja California Sur que dominan este tema y que pueden hacer toda la parte legal, que no quiero ponerla en esta sesión porque es muy amplia, de cómo se registra, qué hay que hacer, cómo se justifica, qué es la novedad, cómo se representa, pero ahí hay una oportunidad. Por otro lado, nos fuimos dando cuenta y nos lo señalan en cada evaluación nuestros empleadores, critican fuertemente la falta de capacidad de emprendimiento de los egresados de las universidades públicas y nos comparan con los de universidades privadas que tienen un carácter de formación más continuo, que les promueve mucho la innovación y el emprendimiento. Acabamos de pasar una evaluación de los IES y fue uno de los temas que salió en la mesa. La universidad tiene que promover el emprendimiento. Y se estuvo promoviendo, incluso había en el Estado un comité de competitividad estatal que hoy está parado, no funciona, y que era parte del ecosistema, en donde el CIMNO, la universidad, el CICIMAR participábamos y discutíamos. Yo creo que independientemente de la política pública, y aquí es uno de los objetivos de la agenda, es la colaboración. Y la colaboración implica no la excesiva competencia, implica plantear fines comunes. Y creo que una forma de articular estos fines comunes es en los modelos de desarrollo de las instituciones, en nuestro caso en el modelo educativo. Yo les puedo compartir que después de una experiencia de 4 años de estar sentado donde hoy está Medi, sentado en vinculación, si yo moviera el modelo educativo de la universidad, necesariamente pondría una materia de innovación, necesariamente pondría una materia de legalidad básica, porque necesitamos saber de normas de cualquier carrera que egresemos, y pondría una de emprendimiento. Y esto lo tendría que ligar a lo que hacen en las preparatorias. Nosotros estuvimos trabajando con el COBACH. COBACH ganó el primer lugar en innovación en Premio Santander y fue asesorado desde la oficina de vinculación los contendientes. Ganamos el segundo lugar en innovación con un modelo de utilidad que presenta una muchacha que está por egresar de biología marina. Es decir, sí se puede. Lo que necesitamos hacer es darle un peso específico. Si hay que cambiar cosas, como lo dice el doctor Héctor Nolasco, eso nos va a ir ayudando. De hecho, el CONACYT estaba cambiando en su política y se frenó. La universidad tiene ya en revisión su reglamento de propiedad intelectual, donde ya van metida tanto la parte de la autoría, los derechos de autor, como la propiedad industrial, y cómo estos van a beneficiar a los investigadores en los porcentajes de regalías que uno debe de reconocer de la inventiva, que esa nunca se sustituye. Yo creo que no es sencillo, pero en lo que nos toca a nosotros, y en particular para la formación de los muchachos de las carreras de la Universidad de Acuacultura, hay que seguir insistiendo en que sean innovadores. Y nada más quiero cerrar diciendo que a veces es muy complejo, como lo decía Héctor Nolasco, llegar a tener todo el proceso para tener una patente. Porque la innovación se mide hoy a nivel mundial. Y entonces, si no estamos haciendo lo más innovador y ya está registrado en otro lugar, y en ese lugar se les ocurrió registrarlo en México para hacer uso de este conocimiento, pues no lo hacemos bien. Entonces, en algún momento nosotros como universidad pensamos que lo que hacía el doctor Marco Cadena estaba en la punta de lanza, lo que era el biofloc. Hicimos un análisis con un observatorio tecnológico y resulta que había como 40 universidades haciendo cosas muy similares y algunas más adelante que nosotros. Y aquí es donde vienen las decisiones también estratégicas. A veces no es necesario tener la patente para generar innovación y transferir conocimientos. Y ahí también está la quinta hélice, la innovación social. Cómo las universidades pueden transmitir el cómo,
sin necesariamente ir por el requisito de tener el registro de patente, que nos puede ayudar, pero a lo mejor podemos ayudar transfiriendo la tecnología de ordeña, de lexivecado, de no sé, de algo. Y muy importante, que se promueva en los egresados el poder salir, experimentar y en su momento emprender, pero no negocios tradicionales, negocios que tengan, aunque sea una ligera base tecnológica. Y hacia ahí tenemos que trabajar, en mi opinión, la universidad, junto con todos los aliados del ecosistema que están en Baja California Sur, que como lo decía al inicio, hay un enorme capital humano en Baja California Sur en este tema. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo para utilizarlo y salir de esta situación tan compleja que vivimos. Sí, muchas gracias. Coincido con todos ustedes. Desde luego, como dice el doctor Miguel Ángel, pues el ecosistema se crea y en este caso se va modificando. Si ya existía alguna, digamos, ciertos actores, ciertos procedimientos, y coincido con todos ustedes en el sentido de que precisamente viene desde la educación, ¿no? Decía el doctor Mehdi Mesmoudi, pues es algo cultural. Y creo que también cuando hay que trabajar en cuestiones culturales, pues viene desde la educación. Y bien lo apuntaba y lo puntualizaba el doctor Mehdi, no solo desde la educación universitaria, sino desde el nivel más básico de educación que permita, precisamente para que también ya los chicos, cuando llegan a esta etapa universitaria, pues ya traigan esta inquietud de seguir innovando. Y que luego, obviamente, se refleje, digamos, en la sociedad, ¿no? Porque en este momento no solamente son los estudiantes universitarios, sino también creo que muchos emprendedores o dueños de micronegocios o negocios que sin duda siguen a lo mejor innovando sin siquiera saber que lo están haciendo. Y con esta parte cerramos la sección de la agenda, que hablamos de la Agenda 2030. También la dinámica de este foro es que muchos de los estudiantes de la bioingeniería en acuacultura expresaron sus inquietudes y ahora pues les voy a ir indicando algunas de estas preguntas e inquietudes que ellos tienen. Y podrían mencionar un poco más sobre la propiedad intelectual y qué alcances tiene. Y en este sentido también, ¿cuál sería el propósito fundamental de la propiedad intelectual? ¿Quién quisiera comenzar? Pablo ha hablado poco, que nos ayude Pablo. Sí, adelante, doctor Pablo. Ánimo, Pablo. Bien, sobre los alcances de la propiedad intelectual, yo lo mencionaría en relación a la intervención que tuve más atrás, ¿no? El alcance de una protección o de una propiedad intelectual, pues tendría que alcanzar a todos los sectores de la población, ¿no? A toda la sociedad, ¿sí? Desde cómo se van a ver beneficiadas los sectores, pues más, no los quisiera llamar vulnerables, pero desde donde inicia, ¿no? La idea o algún producto que se genere, ¿no? En particular, en relación a los productos o a los recursos naturales, como les comentaba, el protocolo de Nagoya, que no es bien conocido y que México está dentro de él desde, creo que del 2012 por allá, 2014, tampoco no hace mucho, donde precisamente si un producto, una especie, un organismo que se encuentra, por ejemplo, aquí en las costas de La Paz, es utilizado con fines de generación de ganancias, dividendos, pues bueno, se tiene que tomar en cuenta la comunidad a la cual, de la cual fue sustraído, de la cual fue investigada, ¿no? Entonces, pues esos mecanismos por los cuales se distribuye, pues todavía faltan en generar todas las políticas para que esto suceda, ¿no? Por ahí se tiene que dar un consentimiento mutuo, ¿sí? Todavía queda un poquito al aire, con quién se tiene que pedir permiso, ¿no? O con quién, a quién le van a dar ese consentimiento, si al presidente municipal, si al delegado del pueblo de donde sale, pero hay un caso ya de éxito, ¿no? Por ahí en Oaxaca, un tipo de maíz, una denominación de origen de Oaxaca, esa población, por ahí la Universidad UC Davis hizo una patente, una propiedad intelectual sobre ese maíz,
y resulta que se hizo un consentimiento, se hizo un acuerdo con la comunidad, y los dividendos que se generan de ese maíz, una parte, una porción va y termina en la comunidad. ¿Sí? Entonces, pienso que por ahí podríamos platicar de estos alcances, ¿no? Que necesitamos nosotros tener conciencia, que tenemos que generar ganancias para todos los participantes de toda esa línea de generación de un intelecto, ¿no? De una propiedad. Sí, muchas gracias. Menciona también algo muy importante, ¿no? Que tiene que ver con algo que comentaba hace rato el doctor Medi, ¿no? La parte cultural pues tiene que ver de que en la medida, en general, todos tengamos conocimiento de la propiedad intelectual y la propiedad industrial, para que, como hay veces que como no se puede dar, o a veces es difícil que se dé donde todos los actores que participan pues también sean ganadores, a veces resulta complejo, pero también en la medida que toda la población o en general la población tenga un conocimiento general de esto, pues también ellos mismos pueden, digamos, exigir, ¿no? Esa participación que tienen, si, como usted bien lo indica, donde pues la comunidad en este caso pues es la que cede o que da, ¿no?, las facilidades para que se utilice algún recurso. Y sí, adelante. Perdón, me gustaría complementar, ¿no? Y sobre todo que, por ejemplo, alguna propiedad intelectual pueda que salga de un conocimiento tradicional o de esa cultura que dice usted al principio, ¿no? De que los mexicanos de alguna manera resolvemos un problema. Entonces, a lo mejor alguna persona por ahí no muy honesta tome ese conocimiento tradicional y lo patente, ¿no? Entonces, ¿dónde queda ese intelecto que los pobladores o que alguna persona tuvo al principio, ¿no? Entonces, creo que debemos de considerar esa parte, ¿no? Sí, adelante, doctor Medi. Su micrófono, por favor, para que lo active. Y yo aquí con la sinfonía. Sí, aquí el doctor Arce plantea algo sumamente complejo y es muy problemático para una comunidad, porque para una comunidad, digamos, que se basa en el ámbito colectivo, o sea, es problemático, porque, y más cuando tiene que ver con conocimientos ancestrales, ¿no? Esta sabiduría ancestral que pocas veces se reconoce como, digamos, como un proceso innovador. Y más cuando la propia comunidad no está atravesada por estas instituciones que, pues, como la parte legislativa, ¿no? La parte jurídica más bien, donde se trate de cuidar este proceso innovador de la comunidad. Y como usted dice, viene una persona y se lo lleva, digamos, así de frío. Entonces, ¿hasta qué punto la propiedad intelectual logra cubrir todo este proceso, ¿no? Y prácticamente estamos hablando de un 40% del ingenio humano en México que se queda al margen de esta propiedad intelectual. Y aquí hay un gran desafío. Yo sé que este tema no es la discusión jurídica, la parte del derecho, pero la propiedad intelectual, como esta parte del derecho que trata de proteger toda invención, yo creo que queda corta, ¿no? Entonces lo que hay que reflexionar es de qué forma la propiedad intelectual hoy en día en el siglo XXI trate de incorporar, de visibilizar y de reivindicar este otro México que también es profundamente innovador y no lo sabe, ¿no? ¿Cómo aquí la universidad, desde el modelo de participación social, puede contribuir a realizar lo que decía el doctor Ojeda, ¿no? A esta articulación de esfuerzos para que no se pierda estas semillas de la innovación que además potencie el ingenio de nuestros jóvenes que la mayoría pues no viven en las ciudades. Así es. Adelante, doctor Miguel Ángel. Sí, comentaba hace un momento que la joya de la corona y la figura de propiedad intelectual más compleja es la patente, y es la que hemos dedicado mucho más tiempo. Sin embargo, tanto una patente, pongámoslo en el caso de la vacuna que todos estamos esperando, pues va a tener un uso masivo para atender un problema mundial, ¿no?
que hay mucha especulación de que los laboratorios quieren ganar y que van a tener dinero. Sí, probablemente sí, pero la propiedad intelectual se utiliza no solamente con un fin comercial, sino también con fines de salud, con fines de desarrollo, etcétera, ¿no? Hace rato hablaba el doctor Nolasco y nos daba un repaso de las figuras. Tenemos un país que es el país número 1 en turismo, que es Francia, y que promueve el beneficio de la sociedad a través de las denominaciones de origen. Entonces, en Francia hay denominaciones de origen como no tienen una idea de quesos y de vinos, y basa su industria turística en los recorridos para probar diferentes vinos que reconocen el quehacer y el conocimiento ancestral de los lugareños, que hacen cierta forma de madurar un queso o un vino. Y esos son ejemplos de cómo podemos utilizar en un estado que es turístico. Y pongo un ejemplo social, porque también a veces nos hace falta, perdón por el gato, anda brincando. Tenemos el caso de Hecho en Rancho, que ha hecho Niparajá junto con la universidad y otras organizaciones, donde estamos promoviendo la integración comunitaria a través de actividades ancestrales para llegar al comercio. Y hace unos días ya de manera muy agradable veía yo que venden a través del internet, en una página, con su logotipo, con su marca. Es decir, hay las figuras, la marca, la denominación de origen, la marca colectiva, la marca sí, son elementos que nos ayudan a potenciar la innovación, a dar una caracterización distintiva y que se pueden utilizar como lo hace Francia o como lo hace el caso de los productores de la Sierra de la Giganta para ayudar a la sociedad a reconocer lo que en esa sociedad se hace. Cada quien, los industriales, la gente de las universidades, puede utilizar la figura que más convenga. Sin embargo, hay una amplia gama de figuras y cada una de ellas puede utilizarse con objetivos muy loables. Y también loable es ganar dinero. Hay gente que lo hace para ganar dinero, lo hace. Y hay gente que lo hace para desarrollar una región y se puede hacer. Así es, en general todos se acotan y puntualizan mucho en muchos detalles. Sin embargo, voy a retomar un poco el ejemplo que comentaba el doctor Pablo y que también ahí abordaba el doctor Medi. No solo creo que son en las comunidades, también puede suceder en las áreas urbanas. De hecho, no sé si recuerdan ustedes por ahí en el año, por ahí de noviembre más o menos del 2018, que salieron las famosas manteconchas. Por ahí alguien en redes sociales subió las manteconchas, pero las subió porque a alguien se le ocurrió hornear y salió de esa invención las manteconchas, pero resulta que quien las hizo y subió a redes o lo compartió en redes no tiene los derechos de esa invención como tal. Entonces, por eso también, en mi caso particular con los estudiantes, insisto mucho que pues sí, ¿no? O sea, queremos ahora con este mundo de las redes sociales, de las tecnologías de la información, pues queremos, o hay personas que nos gusta compartir todo en redes sociales, pero creo que a veces cuando surge alguna innovación que puede a lo mejor redituarnos de manera personal o que pueda a lo mejor también redituar a alguna comunidad, pues hay que esperarnos, ¿no? Para evitar que a lo mejor otra persona que no sea yo o que no sea mi comunidad, pues vaya sobre los derechos de esa invención en particular. Entonces, creo que también en ese sentido no solo son las comunidades en particular, sino también a cualquier otra persona, incluso un emprendedor le puede pasar. Ustedes lo ven en Facebook, que muchas personas crean su fanpage con su logo, con su marca, pero no la registran, ¿no? O sea, la publican sin registrar, cuando pues lo idóneo es mejor primero hacer el registro y ya posteriormente hacer todo este proceso de comercialización. ¿Y qué utilidad? Bueno, ya específicamente estamos hablando un poco y también el doctor Miguel Ángel acotaba muy bien que siempre en México particularmente se habla mucho de las patentes, pero digamos la propiedad intelectual y la propiedad industrial va mucho más allá de las patentes. Ya nos decía el doctor Nolasco desde los diseño industrial, los modelos de utilidad, los esquemas los de circuito integrado, entre otras invenciones que ahí ustedes pueden revisar. A todos los que nos escuchan o nos ven por Facebook Live, en el INPI pueden ver todas las figuras que hay y cada una de ellas ustedes pueden obtener los derechos de propiedad de alguna de estas invenciones y cada una pues tiene un tiempo determinado y habrá algunas que se puedan renovar, pero pues ahí en el INPI lo va a poder encontrar toda esta información. Y bueno, ¿qué utilidad tiene la propiedad intelectual ya específicamente en el sector acuícola y cómo se relacionaría con la carrera de bioingeniería en acuacultura?
¿A quién mandas? Doctor Héctor o doctor Miguel Ángel. Bueno, a ver, en el caso de la formación de recursos humanos en el área de ingeniería y acuacultura, pues obviamente, como marcaba el doctor Miguel Ángel Ojeda, hay muchas opciones que implican el desarrollo tecnológico y la innovación para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Particularmente para el caso de acuacultura y de ingeniería para el sector acuícola, digamos, a mí se me ocurren algunas, o más bien identifico algunas áreas de oportunidad que tienen para el desarrollo, desde lo que es la mejora genética de las especies en cultivo, la generación de alimentos funcionales que reduzcan la contaminación ambiental, es decir, disminuir la carga orgánica, el uso de, digamos, de aditivos alimentarios o funcionales que mejoren la salud de los animales en cultivo, el uso de la generación de vacunas orales, por ejemplo, para controlar enfermedades en lugar de los antibióticos, o de productos homeopáticos que puedan tener una aplicación en la acuacultura que sean menos agresivos con el ambiente y generen menos resistencias en las cepas que provocan enfermedades, así también como en el desarrollo de equipos para lo que es la cosecha y el manejo del producto en las áreas de acuicultura. Son algunas de las ideas que me vienen a la cabeza que pudieran tener, digamos, un área de oportunidad de desarrollo tecnológico y de propiedad industrial relacionada con la acuacultura y que pudieran, digamos, irse modulando en las cargas académicas de los estudiantes de ingeniería y de acuacultura de las universidades. Además de lo que comenta el doctor Nolasco, muy atinadamente, la innovación en Estados Unidos y en el mundo se basa en las carreras de las ingenierías, las matemáticas, la biología, la química. Bioingeniería en acuacultura tiene todas las características de ser una carrera que articula el aspecto de la química, la biología y la ingeniería y trabaja a través de procesos. Todos los procesos deben de estar sujetos siempre a evaluación y mejora, y cualquier mejora que se demuestre que es una innovación en un proceso puede ser registrada como una innovación y puede buscarse su figura de propiedad. Entonces creo que los jóvenes que están en esta carrera deben de tener muy claro que tienen que ser siempre innovadores, que siempre van a estar en un entorno que les va a exigir una competencia y una adaptación al entorno, y tendrán que generar ideas. Y estas ideas hay que estarlas observando siempre con la universidad, con el CINO, o ellos mismos buscando si existen registros de propiedad sobre lo que están haciendo, que es una especie de observatorio tecnológico, para que les permita un poco orientarse. El observatorio de la tecnología no es solo para ver si estamos haciendo lo más innovador, sino para ver si estamos dentro de ciertos ámbitos compitiendo. Entonces creo que el ingeniero en sí debe ser innovador y por lo tanto ligado a la posibilidad de innovar. Yo agregaría, además de las oportunidades que dice Héctor, pues la innovación sobre procesos, sobre modelos de utilidad, sobre el registro de marcas de sus productos, si llegan a hacerlo. Y hay muchas áreas de suministros en la acuacultura que son necesarias y que vienen desde el extranjero, que yo creo que hay una enorme oportunidad de hacer insumos para la acuacultura a nivel local, y que ahí también pueden entrar no en los ciclos completos de cultivo, sino en la provisión de elementos estratégicos que pueden ayudar a hacerlo. Entonces, con eso más o menos complementaría un poco lo que nos comentó el doctor Héctor. Muchas gracias. Adelante, doctor Pablo. Su micrófono, por favor. Sí, gracias. Bueno, ahondando en ese tema, para mí las áreas de oportunidad para los estudiantes de ingeniería en acuacultura concuerdan pues, con los colegas. Entiendo que, por ejemplo, y me gustaría recalcar, mencionar que una innovación no necesariamente es un producto nuevo, sino que precisamente puede ser un cambio en un proceso, algo aplicarlo de manera diferente, ¿no? Entonces, se puede
pues desarrollar esa parte innovativa también, no necesariamente le digo algo nuevo, ¿no? Entiendo que en acuacultura se pueden diseñar, no sé, aireadores, tanques, muchas cosas, aspectos de ingeniería, ¿no? Pero desde mi punto de vista, desde mi formación como químico, pues también existen muchas áreas de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, si bien la propiedad no se puede patentar o no se puede proteger un organismo vivo como tal, pero sí se puede patentar un proceso de extracción de una sustancia química más eficiente o que no exista, o por ejemplo, desde el punto de vista de investigación, se pueden patentar moléculas, ¿sí? Que tienen un efecto biológico específico, como lo comentaba el doctor Nolasco, como antibiótico o más en medicina, ¿no? Un anticancerígeno, etcétera, ¿no? Entonces, son, digamos, estos productos a veces no se relacionan a un alimento o a un producto que generalmente se ocupa para alimento, ¿no? No sé, un pez, un camarón o lo que sea, ¿no? Sino que le dan una diversificación a todos los productos o áreas de innovación en las que pueden, yo pienso, un ingeniero o bioingeniero en acuacultura, ¿no? Que puede incidir. Así es, y usted precisamente comenta algo que nos da pie a la siguiente pregunta, y era también que quería comentar sobre lo que nos decía el doctor Miguel Ángel, que también incluso los procesos, ¿no? No solo las cosas tangibles como tal, como bien dice el doctor Pablo, no solo un nuevo producto, sino también a lo mejor un proceso. De hecho, creo que por ahí es muy famoso el proceso DuPont dentro de la economía, que surge su nombre DuPont precisamente por cómo obtiene, ¿no? O quien propuso, digamos, este proceso como tal y que tuvieron los derechos de propiedad. Y da pie a la pregunta que nos hacen los estudiantes de ¿cómo saber que lo que quiero hacer es realmente innovador? Doctor Héctor y doctor Medi. Bueno, yo pienso que esta pregunta es fundamental y no solamente para el desarrollo de una propiedad industrial o intelectual, sino es la base del inicio de cualquier actividad de investigación. Es decir, si un estudiante no tiene definido su problema científico, pues no está haciendo nada. O sea, debe de definir su problema científico primeramente. Y para poder definirlo, tiene que hacer una búsqueda intensiva del estado del arte, de tal manera de verificar que efectivamente el problema que él observa o ideó es real. Si no, tendría que ajustarlo. Ese ejercicio de búsqueda del conocimiento del arte es fundamental. En el caso específico de las invenciones o de las innovaciones, además de consultar la bibliografía, lo que son artículos científicos, tesis, presentaciones en congresos, también implica la búsqueda de propiedad industrial en el mundo. Y para esto hay algunos instrumentos que permiten hacer búsquedas a nivel mundial para ver cuántas patentes hay sobre una temática, y esto permitirá conocer si hay posibilidades de novedad, actividad inventiva y de aplicación industrial que no hayan sido registradas en otros países. Entonces, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial tiene este tipo de ejercicios para que la gente busque el estado del arte en el tema de las patentes, y hay páginas especializadas que pueden ser accesadas desde cualquier parte del mundo, como la WIPO, que tiene el Patent Scope, con 59 millones de documentos disponibles para su consulta, o SpiceNet, o Google Patents, o LatiPat, o Lens, o Invents, o UPSTO de Estados Unidos, donde hay millones de bases de información, de documentos que pueden ser consultados en base a motores de búsqueda específicos. Por eso es muy importante que cuando un estudiante va a hacer alguna investigación tenga muy claramente definido su problema científico, tenga muy claramente definido cuál es el título de su trabajo, cuáles son las palabras clave que identifiquen a su investigación, porque eso lo van a hacer muy útiles en este tipo de búsquedas de información, para determinar si efectivamente lo que quiere hacer
o lo que piensa puede ser innovador, en realidad lo es y no ha sido protegido en otro país. Porque para obtener una patente en un país determinado, ya que esas son territoriales, es decir, se protege en el país donde se registra, pero si esta invención ya fue registrada en otro país, pues no tiene ninguna posibilidad. Es decir, ya no tiene novedad y por lo tanto no cumple con los 3 requisitos que se requieren para poderlo proteger. De que lo puedo usar, claro que lo puedo usar. Si el tercero que lo patentó en Estados Unidos no lo patentó en México, por ejemplo. Entonces tiene el derecho de usarlo, pero ya no el derecho de registrarlo como propio. Así es, y antes de darle la palabra al doctor Mehdi, usted indica algo muy importante, ¿no? La territorialidad, es decir, también a lo mejor el público en general o algunas personas piensan que al registrar, pues es a nivel mundial, pero no, es precisamente en el país donde hago el registro y precisamente se me viene a la mente el ejemplo, no sé si recuerdan el ejemplo de creo que era, no sé si un familiar de Trump que tiene su marca en Estados Unidos y alguien la registró aquí en México, ¿no? Y que creo que hay un problema legal, pero pudo ser registrada en México porque la dueña que tiene los derechos de propiedad en Estados Unidos no lo registró en México. Entonces, por eso es posible que otra persona pues haya registrado su marca aquí y que tiene que ver precisamente con esto de la territorialidad. Ya que nos ven por Facebook Live o nos escuchan, pues eso es muy importante, ¿no? A lo mejor usted registra aquí en México, pero si ve un potencial de que su producto pueda trascender las fronteras e irse a otros países, hay que considerar registrar en esos mercados meta que puede tener en el exterior. Adelante, doctor Mehdi. Sí, abonando al comentario del doctor Nolasco, yo creo que el estado del arte es fundamental. Yo creo que más que la hipótesis, lo más importante es el estado del arte. Para justamente revisar el estado de la cuestión sobre la discusión que yo trato de llevar a cabo en esta tesis. Y lo más importante de la pregunta que se plantea ahí es, ¿qué es lo que yo voy a aportar en esta discusión? Esa pregunta justamente trata de responder a cuál es el nivel de innovación que voy a implementar en esta investigación. Entonces, tener en cuenta este estado del arte evita sobre todo no repetir algo que ya está hecho, o lo que es peor, el plagio. Entonces, la cuestión es, ¿qué es aquello novedoso que yo voy a incorporar a la discusión? Porque innovar no necesariamente tiene que ser algo monumental, algo aparatoso, no, simplemente tiene que ser algo, digamos, novedoso o refutar una verdad hasta hace unos 20 días, 20 años era absoluta. Entonces, ahí es donde a mí me parece que el estado del arte es importante. La otra, como decía también el doctor Nolasco, es la vigilancia tecnológica, ¿no? Eso yo creo que recorta muchísimo el tiempo de estar buscando manualmente, ¿no? Y además permite este proceso justamente de reorientar nuestras líneas de investigación, es decir, cuáles son las líneas de investigación demandantes, ¿no? En cierto sector, en cierta disciplina, en cierta región del país y que atiende estas problemáticas determinadas. Entonces, una investigación innovadora es pertinente. Y si es pertinente en el sentido de que responde a ciertas problemáticas muy determinadas, pues es útil. Porque también la innovación tiene que tener esta perspectiva de la pertinencia social, porque si no, pues aquí sí habría que, yo creo que discutirlo en otro día, ¿no? Y menciona algo muy importante, ¿no? Que esta parte que a veces la gente en general puede pensar que para innovar tiene que ser algo como muy grande, cuando no es así, o que solamente los científicos o los que se dedican a la ciencia son los que pueden innovar. Pero en general, pues cualquier persona puede generar alguna innovación o puede tener una invención que luego sea susceptible de algún registro. Y obviamente el día de hoy platicamos y muchos de nuestros comentarios son en términos de la academia, dado nuestras líneas de investigación y nuestra actividad, pero en general, pues digamos, cualquier persona pudiera, ¿no?, innovar en cualquiera de los ámbitos. Y hace rato, bueno, ¿y qué sucede
cuando no se registra una invención? Cuando tengo una invención, pero no se registra. ¿Qué puede suceder, doctor Héctor? Pues que si no lo registras, pierdes el derecho de usufructarlo, ¿no? O sea, de disfrutar de ese beneficio que te da jurídicamente tu propiedad en un territorio determinado y por lo tanto pues cualquiera puede usarlo. Si alguien lo conoce y lo publica, pues en ese momento se pierde la posibilidad de protegerlo. Por eso hay que ser muy pertinentes en el tiempo y hacer, digamos, un seguimiento desde el inicio de estas posibilidades de generación de propiedad industrial. Esto también puede suceder de que la idea se saque de un país y se lleve a otro y se proteja. También, y entonces todo el trabajo desarrollado por la institución, por el investigador, por el país, pues obviamente pierde esta oportunidad. Es importante, como se mencionaba hace rato, dada la territorialidad de las protecciones, que cuando se tenga la idea o datos reales o potenciales de un mercado determinado en otro país, pues se busque generar una patente internacional a través de los convenios que tiene México firmados dentro del PCT, donde hay 153 países miembros y que a través de una solicitud especial de PCT puede iniciar el registro en México y le da un tiempo determinado para que lo pueda proteger con seguridad en otro país. Entonces, esto es algo importante que deben de conocerse. Y qué bueno que lo menciona, porque precisamente ahora pues estamos más conectados, no solo por el proceso de globalizador. Es más fácil adquirir bienes y servicios de cualquier parte del mundo con un solo clic, pero también eso implica que, como usted bien indica, si tengo una invención, pues esa invención la registro en México, pero que también a lo mejor otra persona, si yo no tengo esa visión de exportar, ¿no? O que pueda tener éxito en algún otro mercado, pues otra persona lo puede registrar en algún otro país. Y aunque ya el doctor Pablo nos indicaba que no solo es crear algo nuevo, sino también alguna modificación, entonces, al modificar un invento, ¿esta modificación podría protegerse? Quisiera, por favor, profundizar un poco más, doctor Héctor. Bueno, sí, gracias. Si un invento no está registrado, pues obviamente se puede registrar. Es decir, un tercero puede registrarlo sin problema. Si el invento fue registrado y hay una modificación, por ejemplo, para generar un modelo de utilidad, también lo puede registrar como tal. Es decir, porque es otra forma de presentación de una invención, ¿no? Cambiando alguna característica, realmente es para instrumentos o cosas de ese tipo, dispositivos. Si la modificación que se hace genera una modificación disruptiva, es decir, a partir de un invento, en realidad lo que se hace es generar otro invento, pues por supuesto que se puede registrar. Es decir, se puede proteger porque ya es otra la novedad que se está protegiendo, que necesariamente requiere de actividad inventiva y que tiene aplicación industrial. Esto, digamos, son algunos de los casos que pudieran presentarse si alguien modifica un invento X. Adelante, doctor Pablo. Bueno, abonando al comentario del doctor Nolasco, bueno, entiendo que, por ejemplo, para patentar o generar una propiedad intelectual, muchas veces no se necesita un set de datos completos demostrativos de lo que uno pretende patentar o proteger. Entonces, yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta, porque la idea, el producto, el diseño se puede proteger en etapas tempranas del proceso de investigación.
antes de tener pues una gran cantidad de datos, ¿no?, que demuestran dicha protección. En el caso de algunas, por ejemplo, de algunas patentes de sustancias, me recuerdo de que en una patente vienen y la posibilidad de que tenga esta modificación aquí, acá, se hace una gama de posibilidades que uno las piensa y que no necesariamente están hechas. Entonces, eso ayuda al proceso de la protección intelectual antes de que se pueda hacer una publicación, ¿no? Y que ya esté protegida, ¿no?, desde un principio. Gracias. Gracias, doctor Miguel Ángel. Sí, fíjate que de hecho hay familias de patentes y las empresas tratan de ir haciendo mejoras sobre lo que hacen, incluso van viendo nichos comerciales. A lo mejor un reactivo químico que yo invento me sirve para fertilizantes, pero después le encuentro que también sirve para dietas de camarón y es un sector diferente y legalmente el registro tiene una diferencia. Ahora, es importante señalar que el primero en introducir el trámite oficial es el primero en derecho y es un principio básico de la propiedad industrial. Es decir, en el momento que yo registro, ese es el momento que se contabiliza como el dueño. Si alguien registró antes que yo, él va a ser el dueño. Si yo soy el primero en registrarse, me reconocerá el derecho. Y esto de la territorialidad es fundamental porque necesitamos, cuando estamos construyendo conocimiento, ver dónde puede ser útil ese conocimiento e iniciar de manera temprana toda una estrategia de protección, no solamente en México, sino en otros lugares. Ahora, ¿qué nos va a decir que hacemos una innovación lo suficientemente grande? Los abogados le llaman a reivindicaciones, cómo modificamos el impacto de la innovación, y esto estará sujeto a un dictamen legal que lo hace el experto en el INPI o en el organismo donde se registra. Entonces, creo que sí es muy importante. Ahora, vuelvo otra vez a la reflexión. Llegar a una patente en México, lo decía el doctor Nolasco, promedio 7 años, se bajó en los últimos años a 4, 4 y medio, no sé cuánto vaya a estar en estos años posteriores, comparado con otros países muy lento, pero puedo utilizar mi innovación como una ventaja competitiva. Por ejemplo, cuando apenas la estoy desarrollando para asociarme con una empresa que le puede interesar, porque para llegar al mercado, por ejemplo, necesito cubrir pruebas sanitarias, muestreos biológicos, toda una serie de cosas que a veces el pequeño emprendedor no lo puede hacer, pero sí tiene que identificar el potencial de lo que tiene entre manos. Ni siquiera cuando se falta la de datos confidenciales de lo que es. Es más, ni siquiera se describe a profundidad, y si lo describes, el observador del INPI te dice, ¿sabes qué? Esto no lo pongas porque estás poniendo elementos que tú debes de proteger. A mí explícamelo de manera diferente. Entonces, en el caso de la búsqueda de las innovaciones, no solamente es tener patentes, sino saber que lo que hacemos es suficientemente innovador, es eficiente, es atractivo. Y cuando ya tengo una patente, pues si la tengo, pues la idea es comercializar esa patente, usarla, pero también ver que el uso de esa patente se puede extender. Y ahí vienen los modelos de transferencia, que pueden ser modelos de transferencia a través de una negociación, o inclusive puede haber transferencias de impacto social donde yo detono tecnologías que me interesa que estén en comunidades alejadas de zonas urbanas, para acceder a la luz o al agua potable, etcétera, ¿no? Pues otra vez vuelvo un poco al sentido social de las innovaciones y de cómo poderlas extender. Así es, y menciona también algo que quisiera rescatar, que es esta parte de cuando a veces los microempresarios, pues no, bueno, primero que nada, creo que esto de la pandemia y conocer sobre la vacuna nos da un conocimiento en general a toda la población de que precisamente algunos procesos en la ciencia no son tan rápidos como la gente piensa en general, y así como en las vacunas no vamos a tener una vacuna de un mes para otro, también hay otros procesos en términos de innovación que tampoco son inmediatos, ¿no? Creo que eso también hay que destacarlo, que no solo es en la parte médica, sino también en otras áreas de la ciencia. Y también otra cuestión que mencionaba usted sobre los pequeños empresarios,
que desde luego pues carecen de ciertos recursos o tienen ciertas limitantes para generar ciertas innovaciones, pero como bien indicaba, pues puede haber ciertas colaboraciones, ¿no? Que les permitan uno, como a veces uno aporta ciertos recursos y el otro colaborador otro tipo de recursos que les permitan también al final a los dos actores o los actores que intervengan en este proceso, pues al final ganar, ganar y que sea precisamente eso, ¿no? Un ganar, ganar. Y antes de pasar a las preguntas, digo, se vuelve interesante la charla, a lo mejor al principio pensamos que nos va a sobrar tiempo, pero a la mera hora de pronto ya se nos viene un poco el tiempo encima. Y antes de pasar a las preguntas que tienen quienes nos ven por Facebook Live, ¿cómo actualmente en la institución hay algún tipo de apoyo para los estudiantes en lo concerniente en la propiedad intelectual? Doctor Héctor, y después alguien de la universidad que nos pudiera hablar al respecto. Adelante, doctor Héctor. Bueno, este es un área de oportunidad también para las instituciones educativas, para los programas de posgrado, donde se incorporen estos productos tecnológicos como parte de los requisitos para la obtención de los grados, de tal manera de también estimular de que los estudiantes vean esta ala tecnológica como una alternativa y no se pierda información útil por la obligación de tener que publicarlo en un artículo científico o en la propia tesis. Eso implica, pues obviamente, apoyos institucionales, desde la secrecía que debe de tener, por ejemplo, los comités tutoriales de los estudiantes cuando se traten temas de interés tecnológico, donde tengan que tener una carta de confidencialidad, por ejemplo. O lo más importante que yo considero es que se le dé el reconocimiento al estudiante como inventor de un desarrollo tecnológico o de un modelo de utilidad o una patente o de cualquier otro modo de registro, aunque pues por razones naturales y obvias y jurídicas, digamos, esa propiedad industrial o intelectual pues pertenece a la institución donde se hizo la investigación. O sea, esto generalmente sucede en todas las partes del mundo, pero sí se le debe de reconocer al estudiante su papel como inventor, para que tenga su reconocimiento académico por un lado y por otro lado su reconocimiento económico cuando se venda la patente y obtenga las regalías correspondientes. Muchas gracias. Adelante, doctor Miguel. Sí, coincido con Héctor. Les comentaba que la propiedad intelectual tiene un marco legal que es supra de la institución, y cada institución tiene que generar su propio reglamento. En nuestro reglamento ya hay ciertas prácticas que protegen la inventiva de estudiantes y de profesores, y procesos que tienen que ver con las tesis y las cartas de confidencialidad de la información. Aquí yo veo un poco más la pregunta en el sentido de que todos nuestros estudiantes tenemos todo un sistema de acompañamiento que parte desde el tutor, los profesores, los jefes de departamento, y en ocasiones no encuentran a dónde dirigirse cuando ellos creen que están generando algo atractivo, innovador, interesante. Entonces yo les digo que estas son las vías naturales para plantear sus inquietudes, y esas irán a detonar a la dirección de vinculación, que hoy es la que encabeza los esfuerzos de innovación. Déjenme comentarles que la universidad tiene un centro de patentamiento que depende de la dirección de vinculación, donde se pueden hacer registros de marca, registros de patente, registros de modelos de utilidad. Y no es solamente Medi y su equipo, hay una serie de profesores que se fueron capacitando en diplomados y que pueden apoyar desde el Departamento de Derecho, Economía y demás. Y en la universidad existe toda esta disponibilidad para apoyar al estudiante, pero no solo al estudiante. Si empresarios nos están escuchando y tienen dudas sobre cómo generar una marca, cómo generar un proceso para identificar que es innovador lo que hacen, que hay potencial de patentar, pueden acercarse a la universidad. Yo creo que Medi al final nos dará sus datos de contacto, pero la institución pues tiene las capacidades y las competencias para ayudar. Igual, y me atrevo a decirlo, en el CISNO tiene una oficina de transferencia de tecnología que tiene pues, mucho reconocimiento regional, que también pueden ser parte de, y que ambos son parte de ese ecosistema que hace ratito nos decía. Ahí está. Si bien el ecosistema no está funcionando a plenitud, tenemos células que son importantes y que los estudiantes se acerquen.
Y cierro poniendo un ejemplo. La compañera Morales, que está ahorita haciendo su patente sobre estos dispositivos que monitorean la calidad ambiental de las aguas en estanquería, hizo sus pruebas en la unidad Pichilingue simplemente porque se acercó y dijo, estoy haciendo esto. Y la cogieron maestros como Pablo Arce, la maestra Maurilia, el doctor Marco Cadena, y ella estuvo generando sus propios desarrollos. Hoy tiene generada su empresa, tiene un convenio con la universidad y está todavía avanzando en la propiedad intelectual de sus dispositivos. Y es un estudiante de biología. Entonces, créanme que en ocasiones lo que nos falta es dar a conocer esto y que los estudiantes se encuentren cómo conducir su inquietud. Y vuelvo, díganselo a su tutor, díganlo a su jefe de departamento, la universidad les puede ayudar a través de la dirección de vinculación y créanme que cuando veamos casos que realmente podamos ayudar, va a haber la ayuda de muchos colegas. Ok, muchas gracias. Y ya en esta parte de esta una última parte donde pues algunos que nos ven por Facebook Live transmitieron sus dudas. Esta duda va para el doctor Medi y nos indica cuál sería la perspectiva que usted visualiza a partir de su marco teórico metodológico para potenciar la innovación en el contexto de la comunidad científica de la universidad, así como la protección de la propiedad intelectual e industrial que de ella se genere. Bueno, yo soy partidario de lo que planteaba el doctor Miguel Ángel Ojeda sobre esta creación, este fomento, esta construcción de este escenario propicio de innovación, desde la organización de diplomados, de eventos de capacitación, incluso de jornadas donde no solamente sea el INPI el que participe en estas jornadas, sino que nuestros propios académicos, incluso que hagan la presentación de sus trabajos finales, de sus propios estudiantes, para ir empezando a hacer esta divulgación también. Creo que los ejercicios de divulgación científica son importantes y ahí es donde la universidad puede ir creando estos nichos para ir estableciendo este hábitat que vaya creando también este hábitus, ¿no? Cada vez más propenso a la innovación, vayamos generando este vocabulario, este estado de salud propicio para la innovación. ¿Por qué no? Estamos nosotros en vísperas de ir planteando de aquí al año y medio de organizar incluso un congreso a nivel nacional sobre temas de innovación, propiedad intelectual, derechos de autor. Entonces, la idea es eso, ¿no? Generar nosotros mismos este espacio de discusión sobre estas temáticas sumamente pertinentes, pero también que podamos traer de otras instituciones, aunque sea de forma virtual, este tema, ¿no? Para ver qué es lo que se hace en otros estados, qué es lo que se hace en otros países, para ir migrando hacia esta mirada internacional de la propiedad intelectual, ¿no? Sobre todo en este proceso de la digitalización de los contenidos. Entonces, es importante también tener en cuenta eso. Ok, doctor Medi, por favor, si nos pudiera indicar el correo para que algún estudiante, o como decía el doctor Miguel, a lo mejor en el sector empresarial, y también la fanpage donde puedan seguir al departamento de vinculación, donde pues a veces se comparte, como usted indica, estos talleres que a lo mejor dentro de la propia universidad se generan ahora con esta modalidad virtual, o bien que se comparten de otras instituciones como la propia OMPI. Creo que aquí están los datos. Ok, está en el Facebook, que lo pueden encontrar como vinculación UAPS, y el correo electrónico. Mi correo institucional es m.mesmoudi@uaps.mx. ¿Y el correo de vinculación, doctor? Es vinculación@uaps.mx. Perfecto.
Muchas gracias, les agradezco, de antemano les agradezco. Recordemos que este es el último martes del segundo foro de acuacultura y en este sentido, pues ahora ya estamos sobre el tiempo y nos toca a clausurar que el doctor Dante Salgado, que es el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a quien le cedo la palabra para que nos transmita un mensaje y dé por clausurado este segundo foro. Y también, antes de cederle la palabra, agradezco a todos los que nos siguieron en Facebook Live, en bioingeniería de acuacultura.waps, también a todos los que nos siguieron por MixLR, diagonal Radio WAPS, y que nos siguieron por la 1180 de AM. Si alguien que usted sabe que le puede interesar este tema no nos pudo ver en tiempo real, se va a quedar alojada esta mesa en el Facebook de Bioingeniería. Ahora sí, sin más preámbulo, pues le cedo la palabra al doctor Dante para que nos dé sus palabras y clausure nuestro evento. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Me complace muchísimo ver en este cierre, ver fundamentalmente colegas, desde la moderación, la doctora Guadalupe Oropesa, y desde luego a mis queridos compañeros, tanto profesores como funcionarios, y en el doble rol, y que hayan elegido este tema para hoy de propiedad intelectual dentro de un marco muy importante que ha sido este segundo foro de acuacultura, ambiente y sociedad de cara a los objetivos de desarrollo sostenible, a la Agenda 2030, porque sin duda, y nosotros en la universidad, me parece que en los espacios donde hemos podido manifestarlo, hemos insistido en que la vinculación universitaria a partir de una visión de responsabilidad social tiene necesariamente que ejercer una influencia transversal, no solo dentro de la institución, es decir, conectar todas las actividades sustantivas, incluida la gestión, que nosotros así la consideramos, sino también y de manera preponderante fuera de la universidad. De ahí que yo celebro muchísimo estas iniciativas que han tomado. Sabemos que desde Baja California Sur la acuacultura se plantea como una enorme posibilidad, repito, en distintos frentes. Yo he oído decir al doctor Miguel Ángel Ojeda, por ejemplo, que de cara al norte de la entidad, donde tenemos presencia, esta puede ser una actividad muy importante que cambie el futuro inmediato de nuestras comunidades norteñas, pero también el accionar de la universidad. Y yo no tengo duda que no hay posibilidad de materializar una idea, de volver realidad un sueño, si no empieza primero a construirse. Y perdonen que insista en esto, que tiene que ver con mi formación, si no empieza a construirse con palabras, con vocabularios. Quienes nos formamos en las humanidades crecemos sabiendo que la palabra tiene una fuerza genésica impresionante. De ahí que a nosotros nos resulte muy estimulante este tipo de espacios, porque es a partir de la reflexión y del repaso lingüístico de las ideas como luego pueden moverse al otro terreno, que es el de la materialización, el de la coordinación con todos los sectores que tienen que intervenir. Entonces, pues yo felicito muchísimo a los ponentes de este día, pero también a las y los organizadores y a quienes participaron a nivel internacional, dándole una proyección mucho más amplia, más valiosa, y yo diría desde el ángulo institucional más comprometedora también. Pues a mí no me queda más que felicitarlos de nuevo, agradecer mucho la invitación y desde luego pues desearles un enorme éxito, y si me lo permiten, aún
en estos medios a distancia, virtuales, pero con el reconocimiento y el afecto de siempre, declarar formalmente concluidos los trabajos de este segundo foro de acuacultura, ambiente y sociedad, perspectivas internacionales de la acuacultura frente a la Agenda 2030, este martes 10 de noviembre, siendo ya la 1:49 en esta ciudad de La Paz, capital del estado de Baja California Sur, y reconociendo, repito, el esfuerzo que ustedes hacen desde nuestra institución, porque el rostro de la Universidad Autónoma de Baja California Sur ha cambiado para bien en los últimos años, gracias a este esfuerzo individual que luego se organiza en grupos de trabajo, en cuerpos académicos, pero luego sigue al siguiente nivel y hacen que nuestra institución sea hoy día una universidad pues muy reconocida, particularmente en temas que tienen que ver con las ciencias marinas y costeras. Enhorabuena, y estaremos muy atentos, sin duda, al tercer ejercicio de reflexión, de discusión, de debate, de proyección. Un abrazo y de nueva cuenta mi gratitud por la invitación que me hacen a este trascendente evento. Muchas gracias, doctor. Un placer y muy buena tarde. Buenas tardes a todos nuestros invitados y también buenas tardes a ustedes que nos ven por Facebook Live y a todos los que nos escuchan, ya sea en la 1180, y los invitamos a que sigan sintonizando la 1180 para que escuchen la programación que Radio UAPS tiene para ustedes y que también la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través de diversos esfuerzos y en esta modalidad virtual, tienen para ustedes, ya sea en los diferentes fanpages de cada una de las áreas y también entre Radio UAPS. Muchas gracias y buenas tardes.